Como siempre, en este espacio de Acción Ganadera vamos a hablar de producción animal, ya que a eso nos dedicamos. Mi nombre es Daniel Valerio y me encargo de coordinar esta propuesta que venimos desarrollando desde hace varios años y con la que apuntamos a capacitar sobre qué hacer, pero también sobre cómo hacer las cosas. Hoy el tema está referido a la vacunación de aftosa y quien nos va a hablar del tema es el médico veterinario Roberto Vaca, que él enfatiza que podemos hablar de este tema, pero no nos olvidemos del bienestar animal. Roberto es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor adjunto en la Cátedra de Producción de Bovinos de Carne y Leche, también es profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Bienestar Animal de esa misma facultad, y desde 1992 es asesor veterinario de establecimientos de producción de carne y leche, tanto en Argentina como en Uruguay. Hola Roberto, gracias por volver a acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Muy bien, agradeciéndote que vuelvas a participar en estos micros. Y bueno, más que interesante el tema del manejo de la vacunación, el manejo de los rodeos en la vacunación. Tenemos entendido que hay dos épocas de vacunación y que hay una de ellas que quizás es la que tiene más, no sé si complicaciones o con la que tenemos que tener más cuidados, al menos en los rodeos de cría. Así que bueno, te dejo a vos con el tema para que nos cuentes, por favor. La idea de poder conversar de este tema es tener en cuenta que la vacunación de aftosa, que está dentro de un plan nacional para el control de la enfermedad, incluido en ella también la vacunación de brucelosis, se hace en dos momentos, ¿no? Tenemos el momento de la primavera, octubre, noviembre, diciembre, y la del otoño, fines de febrero hasta marzo, que son los dos momentos donde vamos a vacunar contra estas enfermedades. Los dos son procesos importantes a tener en cuenta en el manejo de los animales, pero creo que la de primavera, para aquellos establecimientos que tienen servicio estacionado y su aparición ha ocurrido hacia fines del invierno, genera, digamos, una situación especial, porque hay un grupo de vacas adultas que no se van a vacunar en este primer proceso de vacunación de la primavera, y un grupo de animales jóvenes, que son los terneros al pie, que sí se van a vacunar. Y que básicamente vamos a tener terneros que puedan tener 2 o 3 meses a terneros que tengan unos días de nacidos. Entonces, todo el proceso, desde incluso buscar los animales en el potrero hasta llevarlos a la manga y pasarlos por todos los corrales para realizar la vacunación, es todo un proceso que requiere de tener una planificación, ¿sí? Y en esa planificación, yo insisto en incluir el concepto de un manejo amigable, un manejo que tenga en cuenta el bienestar de los animales, fundamentalmente porque vamos a hacer una práctica que debería generarle al animal una inmunidad, es decir, una protección contra una enfermedad, y si es un proceso muy estresante, no lo vamos a lograr, y además va a haber otros inconvenientes. Perfecto. Y entonces, ¿cómo debemos moverlos los animales? Yo entiendo, vos decís, respetando bienestar animal, pero ¿qué hay que recomendarle al personal de campo que se encarga de eso? Bien, yo dividiría el proceso en 3 etapas. Uno, un proceso de prevacunación, un proceso de vacunación propiamente dicho y un proceso de posvacunación. En el proceso de prevacunación se incluye básicamente juntar el rodeo, que hay que tener en cuenta que el bovino es un animal gregario y que frente a lo que considere una situación peligrosa se va a juntar. Así que básicamente ya la presencia del personal en el potrero a caballo va a hacer que los animales empiecen a juntar. Una vez que se armó ese rodeo, que obviamente tiene que ser sin perros, porque salvo, y acá pongo comillas, salvo en alguna situación donde trabajamos con perros que están enseñados para trabajar adecuadamente, en general, en muchos casos el perro nos va a generar un problema en el manejo de la hacienda. Entonces, se junta el rodeo y se mueve por callejones o por corrales o por potreros que deben tener un buen manejo de los alambrados, ya sea alambrados fijos o eléctricos, en buenas condiciones,
para que no se nos escapen de ese lugar por donde los vamos a estar moviendo. Y un punto importante es que al armarse el rodeo siempre va a haber un grupo de animales a la cabeza que van a ser los animales que van a ejercer el proceso de movimiento, a los cuales los demás van a seguir. En el medio van a estar los animales que se denominan dominantes, y hacia el final van a estar algunas de las vacas más jóvenes y las crías. Si apuramos mucho el movimiento de esos animales, los terneros van a quedar retrasados, y además teniendo en cuenta que el ternero chiquito quiere volver al potrero. Entonces, si los animales de adelante, los líderes, van muy rápido, se disgrega el grupo y se nos hace más difícil el movimiento. Entonces, mantenerlos unidos, llevando a alguien adelante para que no vaya muy rápido y llevando gente atrás para que de alguna manera haga presión y empuje lentamente a los terneros más chicos. Además de las vacas y terneros, o sea, de los vientres y los terneros, van a estar los toros ahí, porque como vos decís, en un rodeo con servicio estacionado, en esta vacunación de primavera, estamos en pleno servicio, ¿es así? Es muy probable. Algunos aprovecharán este momento, si se inicia ahora en octubre, aprovecharán para vacunar los toros y ahí largarlos al servicio, o ya están dentro del lote. Entonces, también hay que tener en cuenta que posiblemente haya alguna pelea entre los toros. Por eso insisto en que un movimiento lento, sin apurarlos demasiado y con alambrados que nos puedan contener el traslado de los animales. Entonces, ese proceso tiene que ser muy tranquilo. Un punto importante con respecto a la vacunación es cuándo lo hago, ¿sí? Y acá tendríamos que tener en cuenta que es preferible que si vamos a vacunar a la mañana temprano, y sobre todo todavía ahora en octubre no hace tanto calor, pero a medida que avanza la vacunación, los días de calor son más intensos, sería bueno vacunar lo más temprano posible y que los animales se puedan encerrar, si voy a vacunar a la mañana, encerrarlos la tarde anterior en corrales amplios que tengan acceso al agua. Cosa de que, incluso teniendo en cuenta que este es el primer encierre para muchos de los terneros, es bueno que puedan recorrer las instalaciones y en ese recorrido reconozcan el lugar donde van a moverse el día siguiente y ya haya algún proceso que se denomina de habituación, de aprendizaje de dónde están. Entonces lo van a hacer, ya ese proceso les va a generar menos miedo para próximos encierros, ¿no? Bueno, entonces, una vez que los animales están en los corrales, permanecen ahí, si lo pudimos hacer a la tarde anterior, hasta la mañana siguiente, y empezar temprano el proceso de vacunación. En cuanto a la vacunación propiamente dicha, todo lo que sabemos de los vacunadores están atentos a tener las agujas adecuadas, las jeringas en buenas condiciones y limpias, tener las vacunas con refrigerante justamente para poder mantener la cadena de frío, no trabajar con los frascos afuera que empiezan a perder la cadena de frío. Y ahí, una vez que están los animales encerrados, en cualquier vacunación, pero en esta en particular, vamos a tener que apartar la vaca del ternero, porque en este caso solamente se va a vacunar el ternero. En provincia de Buenos Aires, no sé si en otras provincias también sucede, se vacuna contra carbunclo en este momento también, junto con esta vacunación. Así que se separan el ternero de la madre, se pasan el ternero primero y se vacuna contra aftosa, y en el caso de la hembra, en general, en esta primera vacunación no se hace todavía la vacunación de brucelosis porque es pequeño, porque las hembras son pequeñas y pueden pasar a la próxima, ¿no? Claro. Entonces, se hace la vacunación correctamente. Y una lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces queremos hacerlo rápido al proceso y no se hace bien, ¿sí? La vacunación la vacuna aftosa y la de brucelosis se aplican 2 centímetros, que puede ser normalmente intramuscular. Si fallo en esa vacunación, en esa aplicación, porque quiero ir rápido y sobre todo muchos
y acá seguramente los que escuchen podrán tener alguna idea en contra, pero muchos vacunan a cepo abierto. Entonces los animales pasan rápidamente y a veces no se alcanza a vacunar. No se alcanza a vacunar porque no se le da la dosis adecuada o porque se vacuna en forma errónea o incluso muchas veces se vacunan en un lugar inadecuado y se rompe la aguja, se lastima al animal. Y ahí empezamos con otros problemas que son abscesos, hematomas en la tabla del cuello. Este es entonces, primero tuvimos el proceso de prevacunación con todo el ingreso de los animales, la traída hasta los corrales, el mantenimiento el día anterior, si es posible, la vacunación propiamente dicha, evitar este tema de la velocidad, a veces encerrar en el cepo, encerrar en la manga, cerrar el cepo, cerrar la tranca atrás, vacunar, largar. Y así sucesivamente hasta completar con el lote. El otro punto importante es cuántos animales encerramos en la manga y cuántos animales encerramos en el toril o en el huevo. Muchas veces, para ir más rápido, llenamos el huevo y llenamos la manga y hay terneros más chicos que se caen, que son aplastados por otros terneros, que no logramos vacunarlos por esa situación, y en el huevo, al estar muy amontonados, empiezan a remolinarse. Y eso hace después más lento todavía el trabajo dentro de los corrales y de la manga. Hay herramientas y hay conceptos, seguramente muchos los conocerán, del tema de la zona de fuga, del punto de balance, de la utilización de banderas, que nos permiten manejar a los animales en forma más tranquila y lo importante es hacer un buen trabajo, no un trabajo rápido, ¿sí? Que muchas veces hacerlo bien hace que sea más rápido también. El último proceso es si querés, el post-vacunación, ¿sí? Una vez ¿qué hago con los animales una vez que los vacuné? Un punto importante en este momento es que los animales salgan a un corral amplio, si ya es un horario más cerca del mediodía, que puedan tener sombra y tengan agua, que le demos el tiempo para que se tranquilicen, para poder observar si hay algún tipo de problema de anafilaxia, sobre todo por la aplicación de la vacuna, y para que las vacas se junten con sus terneros, ¿sí? Eso es un punto muy importante porque el vínculo entre la vaca y el ternero en este momento se puede romper y podemos terminar con un montón de terneros aguachados, ¿no? Claro, y eso va a generar una complicación grande en el manejo del campo, en este caso, ¿no? Roberto, estamos ya con el tiempo justo. Así que no me queda más que agradecerte, ha sido clarísimo y nos has dado toda la recomendación del proceso de vacunación más que excelentemente bien. Indudable tu capacidad docente, que la cultivas en la facultad. Y bueno, te agradecemos que nos hayas vuelto a acompañar. Muchas gracias. No, gracias a vos y no se olviden de auditar todo el proceso que hicieron. ¿Qué pasó con los terneros? Si se murió algún ternero, si hubo abscesos. Eso va a ser, digamos, la foto de cómo fue del proceso anterior. Así que bueno, gracias a vos, Daniel, por la invitación y nos vemos en cualquier momento. Que estés muy bien, gracias.